Los números enteros van a ser parte de esta semana número 10, en la que está aprobada la ficha pedagógica de Aprendamos Juntos en Casa. ¿Quieres conocer cómo se iniciaron y quieres saber cuál es el símbolo para poder identificar los números enteros? Continúa viendo este video y espero que prestes mucha atención porque van a haber recursos para que tú fortalezcas tu conocimiento. Para iniciar debemos entender que los números enteros lo podemos representar con la letra Z. ¿Sí? Y antes debemos conocer también que a los números enteros se le debemos incluir el número 0. Los números enteros se representan en números positivos y números negativos, incluido su 0. Veamos, ¿cómo lo hacemos en conjunto? Primero representamos a los números enteros mediante la Z de esta forma. ¿Sí? Y para incluir los números positivos y negativos, vamos a representar su conjunto mediante una llave. Entonces, en esta parte de aquí incluimos a los números negativos, que van a venir desde el infinito negativo. Vamos a tomar desde el 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y aquí se va a incluir el 0. El 0, deben tener en cuenta que el 0 no va a ser ni positivo ni negativo. El 0 va a ser un punto de referencia. Y continuamos del lado derecho los signos positivos, es decir, 1, 2, 3, sucesivamente hasta el infinito. Y de esta forma, cerrando con la llave, hemos representado el conjunto de los números enteros. Este es el primer paso para poder entender a qué se refieren los números enteros. Representamos mediante una Z e incluimos dentro de un conjunto los números negativos y los números positivos. Para poderlo representar nosotros mediante una recta, te voy a brindar el ejemplo. Míralo a continuación. Como ya identificamos bien cuáles son el conjunto de los números enteros y cómo son representados, vamos a representarlo mediante una recta. La recta va a tener números positivos hacia la derecha y números negativos hacia la izquierda. En esta ocasión lo he puesto de colores los números positivos de color azul y los números negativos de color rojo. Si tú te puedes dar cuenta, vamos a tener al 0 como punto de encuentro o punto centro, que va a ser desde donde inician tanto los números positivos como los números negativos. Ahora sí, una vez que ya sabes para qué lado van los números positivos y para qué lado van los números negativos y cómo se representan, y también sabes en este caso cómo detallar el conjunto de los números enteros. Recuerda que los números enteros son números positivos y números negativos, incluido el 0. Ese es todo el conjunto de los números enteros. Ahora te voy a dar unos pequeños ejemplos de lo que puedes hacer con los números enteros. Perfecto. Ahora, aquí puedo poner un poco más claro mediante ejemplos, ¿no? He puesto unos cuantos ejercicios de suma, resta, multiplicación y división. Algunas sumas, resta, multiplicación y división que se pueden hacer directamente sin problema con los números enteros. Veámoslo ahora y puedes darte cuenta que puedes realizar estas operaciones sin ningún problema. Me vas a ayudar a resolverlas y también vas a seguir lo que estoy haciendo, ¿sí? En este caso, para iniciar la suma, me dice que 3 más 4 serían 7. Y 6 más 8, ¿cuánto tendré aquí? 14, ¿verdad? Esas son sumas normales que podemos hacer con números enteros. En este caso, tenemos una suma de números enteros positivos. Acuérdate que si no tiene el número 3, no tiene un signo al frente, significa que este número va a ser positivo siempre, ¿ya? Lo mismo tenemos en la parte de abajo. Tenemos una suma de números positivos. Positivos porque no tiene ningún signo aquí al frente, o sea, ¿no? Al inicio del número. Y hace referencia a que estás haciendo una suma de números positivos. Por eso puedes realizar la suma sin ningún problema. Te puedes dar cuenta. Seguimos a la resta. 8 menos 3, ¿puedes restar aquí? Sí, ¿verdad? Porque el 8 va a ser el número mayor en este caso y el resultado que te va a dar va a ser positivo. En este caso va a ser 5, ¿verdad? Pero si tú te puedes dar cuenta aquí, 2 positivo es menor que 7, ¿verdad? Pero te pide que hagas una resta. Entonces, aquí es donde usamos como resultados a los números enteros, de lo que te acabo de mencionar. Por eso lo he puesto de color rojo, porque su resultado va a ser un número negativo. Es decir, que el número mayor, en este caso que es el 7, va a ser quien lleve el signo como resultado. Como yo ya sé que el número mayor es 7,
tengo y entiendo que el resultado va a ser negativo. Pero, ¿cuánto le hace falta al 2 para llegar al 7? Ese va a ser tu resultado. En este caso va a ser 5. Pero acuérdate que siempre debe llevar el signo negativo. ¿Por qué? Porque el número 2 al inicio es menor que el 7. Y una resta no la podemos hacer de esta forma. Solo la podemos resolver utilizando los números enteros. ¿Por qué lo podemos resolver utilizando los números enteros? Porque nos permite usar números positivos y números negativos. En este caso, el resultado va a ser negativo. ¿Sí? Como te lo mencioné, si el 7 es mayor, escojo el signo que tiene el número mayor y lo arrastro hacia su resultado. Y luego, digo de la siguiente forma. Teniendo 2, ¿cuánto me hace falta para llegar a 7? Van a ser los 5. Sí, lo mismo pasa con el ejercicio de abajo. El 4 es menor que el 5. Por ende, yo ya entiendo que voy a tener un resultado negativo, porque el 5 es el mayor y el 5 arrastra el signo hacia el resultado, en este caso va a ser menos. Y digo, 4 para llegar a 5, ¿cuánto me hace falta? 1, ¿no? Ponemos el 1. Ahí tú puedes darte cuenta que los números enteros nos ayudan a resolver estas restas que prácticamente veíamos como complejas, pero si tú te das cuenta, podemos resolverla utilizando ciertas reglas de signos, ¿no? Como ya te lo mencioné, el mayor siempre va a poner el signo resultante en una resta, ¿sí? En la multiplicación vamos a resolverlo sin problema. 4 por 4, 16. Y 3 por 4, 12. Un resultado de 12, ¿no? Continuamos hacia la división. La división que tengo aquí va a ser 20 dividido para 4, va a ser a 5. Otra división que podría yo tener complicaciones y utilizar números enteros y otros números adicionales continuando con los números enteros, puede ser los números racionales. En este caso no podemos resolver esta división porque prácticamente tendríamos decimales, ¿no? Pero te lo dejo de tarea para que tú puedas identificar cuánto sería el resultado de esa división. Y bueno, para resolver esta división 15 dividido para 2 y cerrar el tema, podemos hacer una división simple, ¿no? En donde vamos a dividir 15 para 2. Cogemos la primera cifra y no nos alcanza. Entonces nos obliga a coger las dos cifras de seguida. 15 dividido para 2, ¿a cuánto nos da? Un número cercano a él o exacto que sea. Tenemos al 7. 7 por 2, 14. De 15 me va a sobrar una. Pero si quiero continuar, puedo, para poder tener en cero el residuo, ¿verdad? El resultante, debo añadir una coma al lado y añadir un 0 acá. ¿Sí? Entonces se hace 10. 10 para 2, un número multiplicado que me es cercano a 10, va a ser el número 5. 5 por 2, 10. De 10, 0. Entonces ahí puedo dar como concluida la división. Pero si tú te puedes dar cuenta, el 7,5 viene a ser un número decimal, ¿verdad? Entonces, esto vas a tener que revisar una regla adicional para poder resolver este tipo de ejercicios de división, que eso no lo vamos a topar ahora. Pero en todo caso, quiero que sepas que estos números también se pueden representar en signos negativos y positivos, pero eso ya vienen a ser números racionales. Eso no vamos a topar, por el momento estamos trabajando con los números enteros. Para que te quede claro y un poco para cerrar ya este tema y ver unos ejemplos adicionales respecto a la ficha pedagógica, te puedo mencionar que los números enteros podemos hacer sumas normales, ¿sí? No vamos a tener problemas en las sumas ni en las multiplicaciones, pero habrán restas y divisiones en las cuales sí vamos a requerir utilizar los números enteros. Para las restas y para divisiones que son o que nos obligan a utilizar números enteros, se ha creado justamente esta representación y estos conjuntos, ¿no? En la cual nosotros lo vamos a representar con la letra Z. Acuérdate, la letra Z se refiere a los números enteros. Veamos unos ejemplos que van a estar directamente relacionados con la ficha pedagógica. Bueno, aquí te he traído algunos ejercicios, pero antes de continuar a resolver estos ejercicios como ejemplo que te he traído, te puedo decir que la ficha en esta semana trae ejercicios justamente de números enteros del libro integrado de educación básica, ¿no? De octava educación básica,
puedes encontrar información en la página desde la 10 a la 13, ¿sí? Ahí vas a encontrar también información y algunos ejercicios adicionales que tiene justamente el libro. Pero por ahora, para que puedas entender mejor cómo resolver estos ejercicios que tiene la ficha pedagógica, te he traído estos 3 ejercicios para que entiendas cómo resolverlo. Pues estos ejercicios se asemejan un poco a los que tienes en la ficha pedagógica y a lo que te piden para resolver, ¿sí? Vamos. En el primer ejercicio, en el literal A, tenemos el primer ejercicio que nos dice: la cima de la montaña está a 658 metros de altura. Aquí debes darte cuenta en las palabras y en lo que dice, ¿no? Prestar mucha atención a lo que dice. Veamos y eso te voy a enseñar a identificar. Muy bien. La cima, el literal A nos dice que la cima de la montaña está a 658 metros de altura. Entonces, aquí hay palabras clave que te permiten identificar cómo resolver estos ejercicios. Aquí te habla de la cima y te dice que es una montaña, la montaña es alta y que tiene 658, que es el número, el metro, ¿sí?, de altura que nos dice acá. Cuando nos dice altura significa que tú vas a subir o escalar. Entonces, significa que el resultado que vas a tener de acuerdo a los números enteros, te hago la pregunta, ¿va a ser positivo o negativo? Tú vas a partir desde un nivel 0 de abajo y vas a subir, ¿verdad? Entonces, como te dice que es altura, vas a subir. Y al subir estás escalando, ¿sí o no? Estás escalando de acuerdo al plano, estás subiendo de acuerdo a números positivos, ¿sí? Entonces, este número aquí se va a mantener 658 en 658 metros y aquí puedes ponerle el signo positivo porque vas a escalar, ¿sí? Quiero que lo tengas un poco más claro con las palabras clave que te hablan acá, que va a ser una cima, es decir, que vas a escalar, vas a subir, vas a tener un ascenso, vas a tener que sumar escalones de acuerdo a lo que te menciona y vas a sumar escalones de 658 metros para llegar hacia la altura de la montaña. Por eso se hace referencia con un signo positivo. En el segundo ejercicio, en el literal B, dice: Sofía debe al banco 350. Te hago la pregunta, ¿este resultado de 350 va a ser positivo o negativo? Veamos la palabra clave. Sofía debe al banco $350. Entonces quiere decir que Sofía, la palabra clave es debe. Cuando se refiere a debe, significa que no ha cancelado y que todavía tiene pendiente hacer referencia a esta cuota. Entonces, este valor, como debe, siempre está reflejado con el signo negativo. El resultado que va a tener aquí va a ser negativo, menos $350, porque la palabra clave aquí es debe y el ejercicio nos menciona que Sofía aún no ha pagado. Significa que está restando ese valor para el banco, ¿verdad? Y como tercer y último ejercicio tenemos, y nos menciona aquí, Pitágoras nació en el siglo VI a.C. Asimismo, en este ejercicio debemos identificar la palabra clave que nos hace referencia y nos ubica dentro de los números enteros, ¿no? Si podemos ver si son positivos o negativos. Pero en este caso, Pitágoras nació en el siglo VI a.C. Cuando dice antes de Cristo, ya nos está refiriendo a que todo esto pasó, ¿no? Esa es la palabra clave, y nació, que es la palabra clave. O sea, es decir, que nació, todos nacemos años anteriores. Significa que vamos a recorrer hacia atrás, ¿sí? Y al recorrer hacia el otro lado, dentro de la recta numérica, ubicamos el 0 y ante la recta numérica vamos a estar ubicados si es antes. Y hoy estamos aquí, ¿verdad? Hoy estamos aquí y nos dice que es antes, tenemos que retroceder hacia nuestra fecha de nacimiento, ¿sí? A eso hace referencia. Entonces, al decir antes, significa que acá va a caer un signo negativo. Menos 1, menos 2. Pongamos referencia a que este de aquí va a ser menos 6, ¿no? Menos 6 antes de Cristo, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 3, hasta llegar al 6. Entonces, como dice antes de Cristo, todo pasó antes de lo que estoy ahora. Si yo estoy en el punto 0, referencia, todo lo que pasó antes, atrás mío,
va a ser reflejado con el signo negativo o con números negativos, en este caso números enteros negativos. Entonces aquí vamos a poner el signo negativo, ¿sí? Y vamos a poner el 6, porque hace referencia a que nació, todo pasó, menos, antes, negativo, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta y referencia las palabras clave, porque esto te ayuda y es de mucha ayuda conocer cómo detallar los signos en el resultado, ¿no? Entonces, para que tengas esto en cuenta, lo practiques, mires los detalles de este video y así puedas resolver los otros ejercicios que están en la ficha de la semana 10 que tienen referencia justamente a los números enteros. Y conociendo un poco, justamente la ficha pedagógica te pide que pongas una referencia de acuerdo a tu entorno. Te he traído acá también como ejemplo para que tú más o menos puedas entender a qué se refiere o qué es lo que necesita que hagas la ficha pedagógica, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi entorno y a lo que yo puedo hacer, te puedo explicar un poco. He detallado aquí una recta numérica donde he puesto del lado derecho los números positivos y del lado izquierdo los números negativos, ¿sí? Entonces, como punto de referencia he puesto mi casa, ¿no? Y mi familia, ¿sí? Donde he puesto mi punto de referencia 0. Entonces yo desde aquí de mi casa digo a cuántas casas tengo cerca la casa de mi mamá, de mis padres y la casa de mis abuelos. Y he puesto un poco de referencia a la casa de mi papá y digo que la casa de mi papá o de mis padres está a 6 cuadras, ¿sí? A 6 cuadras de mi casa, de mi punto 0, ¿no? Del punto 0 que está aquí. Y la casa de mis abuelos está a 5 cuadras más atrás, ¿sí? 5 cuadras más atrás que mi casa. Más atrás. Quiere decir que yo lo he detallado justamente en los números negativos de acuerdo a los números enteros y a la referencia que estamos haciendo. Porque justamente ubicándome donde estoy, puedo decir que la casa de mis padres está al frente, avanzando más adelante, ¿sí? Y la casa de mis abuelos está atrás de la mía, a 5 cuadras atrás de mi casa, ¿sí? Entonces, un poco para que tú tengas como ejemplo, tomes como ejemplo esto y puedas hacerlo de acuerdo a tu entorno. También he puesto acá, donde aquí me he olvidado de detallar, que yo estoy nadando aquí, ¿sí? ¿Sí? Un día me tiré un clavado desde, pongamos aquí una montañita, ¿sí? Aquí me tiré un clavado y me tiré al agua, en Allangue, digamos, ¿ya? Ok, entonces me tiré un clavado y pude ver peces que a 20 metros de nivel del mar, a profundidad del nivel del mar, a 20 metros habían peces, y que a 30 metros pude observar rocas marinas, ¿sí? Pude observar rocas justamente que hacía referencia o que estaban ahí también conchas y cosas marinas, ¿no? Y en la parte de arriba justamente veía a 30 metros sobre el nivel del mar, más arriba. Acuérdense que los signos son positivos, acá me olvidé de detallar justamente los signos negativos, a menos, menos y menos, ¿sí? Signos negativos, aquí, los signos negativos, porque dan referencia. Estos son los signos negativos, que es para abajo, profundidad del mar, y signos positivos para arriba. A 30 metros pude observar un helicóptero que volaba. Entonces, para que tú tengas un poco más de referencia de lo que ha acontecido en tu entorno o lo que tú has podido vivir, puedes detallarlo de esta forma. Y te lo dejo aquí como ejemplo, ¿no? Y aquí, obviamente, por supuesto, esta va a ser la recta numérica, que va a partir desde el punto 0 donde yo estuve. ¿Sí? Desde donde yo me lancé. Si tú te puedes dar cuenta, ahí me estoy lanzando de la montañita, estoy cayendo al mar, ¿sí? Y ahí puedo evidenciar la profundidad, cuántos metros pude ver pescados y a cuántos metros pude ver las rocas o diferentes temas marinos, ¿no? Como conchas y muchas cosas más que se pueden ver al fondo. Y en la parte de arriba, a 30 metros, pude observar, cuando ya estaba nadando, salí aquí al nivel del mar, pude ver un helicóptero que volaba. Entonces, esto hace a que tú practiques y puedas ver un punto de referencia de acuerdo a tu entorno. Te lo dejo a ti y espero que sea creativo en este ejercicio, que te va a ser muy bueno y va a ser justamente te va a enseñar bastante en cuanto a lo que son los números enteros y a lo que hemos explicado durante todo este video. Hasta pronto, nos vemos luego.